Vamos a empezar a estudiar esta interesante carta de un autor que vamos a ver también quién es. Es una carta muy profunda que habla acerca de la cristología, es decir, del estudio de la doctrina de quién es Cristo, y la comparación interesante que hace el autor con Cristo, viniendo desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y cómo se ve a Cristo en el cumplimiento de todas las cosas y en la plenitud de la revelación del Señor, de Dios. Y como título entonces de esta primera lección es la superioridad de Jesús. Como verdad central, decimos que Jesús reina sobre toda la creación. Y veremos que Cristo no solamente tuvo que ver con un acto inicial junto al Padre, junto al Espíritu, en lo que es la creación, sino como también permanece en soberanía sobre todo lo que es su creación y por ende también sobre nosotros, sus criaturas. Esto perteneciente a la carta a los Hebreos. Muchas veces damos demasiada importancia a lo que, como digo ahí, es trivial, a lo que es superficial, y más se le da importancia a lo superficial en esta era de las redes sociales, viéndolo en el sentido negativo de la palabra. Y como consecuencia pasamos por alto muchas veces lo que es el asombro, lo que es lo extraordinario, lo que es maravilloso y realmente digno de alabanza y de nuestra adoración, lo que es nuestra importancia y nuestro tiempo. Es importante entonces que esta tendencia no afecte, no dañe, por así decirlo, lo que es nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él, el área espiritual, y menos la obra redentora que el Señor ha hecho en cada uno de nosotros. Nunca, y esto es muy interesante, nunca exageraremos en nuestras palabras de alabanza a Cristo, ya que nunca serán suficientes para demostrar lo que Él ha hecho por nosotros primero. Esta carta, muestra la grandeza de Cristo por sobre todas las cosas, sobre todo incluso los elementos que eran del antiguo pacto, ya que en Cristo está completo ese pacto, que, como dicen algunos autores, era una sombra de lo que iba a venir, el antiguo pacto. E incluso este autor dice que Cristo está por sobre Moisés, y esta es una declaración que a las personas que reciben esta carta les va a chocar, porque veremos también que ellos eran judíos, venían de tener todas las tradiciones judías y de cumplir todas esas tradiciones, entonces que este autor les dijera que Cristo está sobre eso, era algo que les iba a impactar, pero que iba a transformar su vida y lo iba a llevar a percibir en parte lo que es la revelación completa de Cristo. Esta realidad entonces se destaca en lo que vamos a estudiar. Como les dije, vamos a estudiar segmentos selectos de lo que son el capítulo 1, también de lo que es el capítulo 2 y un poco de lo que es el capítulo 3. Jesús no es solo superior a todas las cosas creadas, sino que, como decía también al principio, es soberano sobre toda su creación. Entonces, esta lección que estudiaremos hoy habla de la necesidad de madurar en la fe. La expectativa manifiesta en la Escritura es que todos lleguemos a la estatura de quien es Cristo, que crezcamos en Él. Y el autor dice que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Podemos confiar entonces en Él, en que Él llevará nuestras cargas delante del Padre, y también yo lo decía semanas atrás, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, podemos confiar en que nos dará siempre la ayuda que necesitamos.
Una de las características únicas del cristianismo es esta obra de Cristo. ¿Por qué? Porque las demás religiones era algo ilógico que el Dios, siendo tan grande, viniera a morir, y menos aún entonces que viniera a vivir como un ser humano entre las demás personas, y menos aún que muriera, menos aún que resucitara. Esto es una característica única del cristianismo. Solo Él, solamente Cristo, vino a vivir, a resucitar y a abrir camino, abrirnos el camino. Él es la supereminencia, es el primero que abrió el camino para que nosotros también lleguemos a resucitar y estar un día con el Padre. Él es el único Salvador resucitado y vivo, al cual podemos señalar como el creador de todas las cosas. Por Él podemos conocer un poco, Él es el reflejo de la gloria del Señor, y podemos conocer un poco más a quién es nuestro Dios amoroso, nuestro Dios compasivo, y también el soberano de todas las cosas. Un punto central de esta carta a los hebreos es esta afirmación que he hecho recién. Y a medida que avancemos en el tema que vamos a estudiar hoy, recordaremos que Jesús no es un ser espiritual que ha sido creado, Él estaba desde antes. Él es nuestro Rey, Él es nuestro Salvador, Él es nuestro sumo sacerdote. Y como acostumbramos a revisar un poco lo que es el panorama histórico literario, es decir, la historia y también el contexto literario que se venía hablando. Como decía anteriormente, esta carta fue escrita para judíos que pasaban una persecución. La persecución que pasaban nuestros hermanos eran que ellos estaban ligados, como les decía anteriormente, a lo que era la tradición judía. Y al querer dejar esta tradición judía, muchas personas le decían cómo ustedes pueden volverse al cristianismo, y los criticaban, los perseguían. Era más bien una persecución de fe, por así decirlo, no económica ni de otro tipo. Entonces el autor escribió esta carta para darles ánimo y para fortalecer, como decía, su fe. Aquí tenemos entonces el versículo clave de hoy, pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. El cetro de tu reino es un cetro de justicia. Eso está en Hebreos 1, versículo 8. El bosquejo de la lección de hoy tenemos en el punto número 1, Jesús superior a los ángeles. Y esto va a estar entre el versículo 1 al 14. En la letra A vamos a ver el creador y quién sostiene todo. Y en la letra B, exaltado por encima de los ángeles. El punto número 2 dice Jesús, autor de nuestra salvación. Eso está entre el versículo 5 al 18. Y la letra A es sufrió en nuestro lugar. Y la letra B, destruyó el poder del pecado. Y el punto número 3 es Jesús, apóstol y sumo sacerdote. Esto está en el versículo 3 del 1 al 6 y también el versículo 14 y 15. Y la letra A es exaltado sobre la casa de Dios, y la letra B, manténganse firme con Cristo. Amén. Estos van a ser los puntos que vamos a ir desarrollando entonces en este estudio. Como introducción, pusimos la pregunta ahí, ¿cómo piensa que consideraron a Jesús durante su vida terrenal los judíos que no lo siguieron? ¿Se recuerdan el relato de que algunos les decían de que era un profeta, o que algunos lo tenían como un gran maestro? Y lo que se distingue era de que veían a Jesús en forma parcial, veían a Jesús no en forma completa ni quién era Él. ¿Y cómo es posible que lo hayan visto a la luz de las profecías del Antiguo Pacto? Y eso es lo que intenta responder
el autor de la carta a los hebreos. Y esto es lo que responderá, la revelación de quién es Cristo a la luz del antiguo pacto, del Antiguo Testamento, de lo que venía a ser la ley, de lo que venía a ser toda la liturgia que se tenía en el Antiguo Testamento. Pero no en todos los casos se establece la conexión entre las profecías y él, Cristo. Incluso esto hasta nuestros días. No muchas veces hay esta conexión, no todas las veces hay esta revelación y la persona puede recibir quién es Cristo. Esto es conocido por cada uno de nosotros. Son muchos los que les cuesta aceptar el señorío de Cristo como Salvador, menos como Creador. Sin embargo, también es una lección para nosotros, tiene su lado B, ya que esto nos ayuda a aprender a vivir por fe y a ser conscientes también de esta realidad y tener esa inquietud por querer hablarles a otras personas. También tienen esta revelación en forma parcial. Es muy característico de las personas que son gnósticas, muy característica de las personas que se buscan el aprendizaje. Ellos ven a Jesús de forma parcial, de forma velada. Es el Espíritu el que se encarga entonces de obrar en sus corazones y mostrarles quién es Él. Entonces pasamos al punto número 1, que es Jesús superior a los ángeles. Y en la letra A vamos a ver el creador y el que lo sostiene todo. Y esto está en Hebreos 1, del 1 al 4. Dios ha hablado por su Hijo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Dios habló al ser humano y se reveló en las Escrituras. Esto también es lo que nos dice el texto. El escritor de la carta a los hebreos exploró la historia pasada, como vengo diciendo, de Israel, para presentar una importante descripción acerca de Cristo, y lo hace a la luz siempre de esta comparación, y se puede revisar incluso en cada uno de sus capítulos. Las palabras de este escritor tienen un sentido, tienen un propósito y utilidad también, como vengo diciendo, para los creyentes de hoy. Hebreos 1.1, que leyó nuestra hermana, representa un vasto recorrido. ¿Por qué digo vasto? Porque recorre más de 2000 años, por así decirlo, más de 2 milenios en el recorrido de la revelación divina desde el pasado hasta cuando se escribió esto. Dios se reveló primero a través de sus profetas. Eso es lo que dice la palabra, a los fieles del Antiguo Testamento. Pero luego se vendría a revelar por Cristo. En Hebreos 1.2 pasa de la revelación hecha por Dios sobre sí mismo a la voz profética de los postreros días, es decir, en Cristo. Esa fue la revelación en los postreros días. Así comienza entonces la presentación de Cristo como el Hijo de Dios, como dice Juan, el unigénito Hijo de Dios. Y al hacerlo, el escritor hace una conexión con el antiguo pacto, con el Antiguo Testamento, y al mismo tiempo una distinción de ese pacto, ya que ese pacto, como vengo diciendo, era parcial. En el pasado, Dios había revelado su palabra a través de los profetas, pero con Jesús vino a ser la revelación plena, la forma plena del Padre. El versículo 2 dice que Jesús es el heredero de todo. Él es el amo y señor de la creación y también es Dios sobre todo. Y esto también se puede revisar en Juan 1, del 1 al 4. Al hacerse hombre, Jesús no depuso
su divinidad. Y esto también se dice en teología de que él, sí, Filipenses nos dice que se vació, pero eso lo hizo en forma voluntaria. Jesús vino a ser humano, a hacerse semejante a nosotros con un propósito. No que él estuviese completamente vacío de su divinidad. Fue, como también se ve en los evangelios, por amor, para nuestra salvación. El autor de Hebreo describe sus cualidades infinitas, como el resplandor de la gloria de Dios, el reflejo mismo de quien es Dios y la imagen misma de su sustancia. ¿Y qué profundidad hay en estas palabras? El reflejo de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, es decir, de su esencia, de quien es nuestro Dios. Jesús es creador y creemos por fe que aún sigue sosteniendo a su creación, a nosotros, sus criaturas. Pero también uno de los motivos por los cuales el autor escribió esta carta a los hebreos era por el problema que había en la adoración de los ángeles. Y esto es muy interesante, de la tentación que había en adorar a los ángeles en los primeros siglos de la era cristiana. Incluso se ve en algunos escritos como los mismos de conocido, escribía apología, Justino Mártir. Él hablaba de la adoración a los ángeles, de cómo los ángeles, como incluso se ve aún hoy en la Iglesia Católica, no son para ellos enviados de Dios para un propósito y luego regresan al cielo. Para ellos existen ángeles que sí creemos que vienen, están con nosotros, lo que dice la angelología, que vienen con un propósito enviado por Dios, pero para ellos el ángel permanece acá. Y por ello entonces estaban expuestos a esa tentación de adorar a los ángeles por la obra que ellos hacían a favor de sus hijos, de ellos mismos. Y esto venía siendo característico en la historia de Israel. Pero la respuesta para superar esta tentación estaba, como vengo diciendo y vuelvo a reiterar, en reconocer la superioridad total de Cristo. Y por eso el autor habla de que Jesús es superior incluso de los ángeles. Aquí tenemos una pregunta de aplicación. ¿Por qué la revelación de Dios en Cristo y por medio de Él es diferente a toda la revelación anterior? Seguimos entonces con el punto número 1, Jesús superior a los ángeles. Y en la letra B tenemos exaltado por encima de los ángeles. Y esto está en Hebreos 1, ¿no es cierto?, del versículo 5 al 14. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez, yo seré padre para él y él será hijo para mí. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Pero del Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos, y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por lo cual Dios, tu Dios, te ha ungido, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, Señor, en el principio fuiste puesto como cimiento de tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Pero ¿a cuál de los ángeles ha dicho Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ellos espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán
la salvación. Siguiendo entonces con lo que decíamos delante y el concepto errado de Jesús, el autor viene a decir que Jesús es superior a los ángeles, no igual a los ángeles, sino superior a ellos. El escritor niega lo que se venía diciendo a la luz del Antiguo Testamento. El pasaje que se cita específicamente, como decimos ahí en los versículos 5 al 9, son afirmaciones del Padre acerca del Hijo que muestran una clara diferencia de Jesús con respecto a los ángeles. Y en su orden de aparición, seguramente también aparecen en su Biblia, ahí en las notas al pie, están los siguientes pasajes: el Salmo 2.7, 2 Samuel 7.14, Deuteronomio 32.43, y así algunos más. Estos pasajes son el fundamento bíblico de la verdad según la cual Jesús es el Hijo exaltado de Dios y posee la autoridad en el trono de Dios. Jesús está sentado a la diestra de Dios. Y esto es algo que generalmente no se le da tanto énfasis, el tema de la ascensión. ¿Qué significa que Jesús esté sentado a la diestra de Dios? ¿Qué significa que Jesús haya subido a los cielos? Sí resucitó, pero Él también ascendió. Es decir, el Señor muestra su soberanía al estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo también, revisaremos como nuestro sumo sacerdote y ordenando incluso aún su creación. Posee la autoridad en ese lugar. Es un lugar de privilegio, de autoridad, de soberanía, el trono de Dios. A diferencia de los ángeles, Jesús es eterno, omnipotente y, como vengo diciendo, soberano. Jesús participó en un comienzo junto al Padre y el Espíritu Santo en la creación y todavía participa en la creación. Integrada entonces a esta verdad se encuentra de que Él sí participó. Él es uno con el Padre y también con el Espíritu. Esto es lo que dice la doctrina de la Trinidad. Y esto es un argumento más para creer que Jesús es diferente a los ángeles. El Antiguo Testamento habla de la acción del Dios Trino en la creación, que incluye al Hijo. Y esto es lo que dice el versículo 10 y también el versículo 12. Jesús se ubica muy por encima de los seres angelicales. Nunca son vistos estos seres con la capacidad de poner a los enemigos de Dios a los pies de Él. Y el versículo 13, eso es lo que dice. Contiene imágenes de la guerra en los tiempos bíblicos, cuando quien vencía le colocaba el pie en el cuello a quien vencía, a quien derrotaba, como señal de victoria, de quien era derrotado, y de cómo entonces había ganado la batalla. Y esto, como bien decía nuestra hermana hace unos minutos, es un gran consuelo, tanto para nosotros, y si retrocedemos en el contexto, yo vengo diciendo que eran judíos los hermanos, estaban siendo perseguidos, estaban siendo atribulados, entonces esto también era un gran consuelo para ellos en ese momento de persecución, el saber que tenían a un Salvador, a un Mesías para ellos, cercano, quien vino como ser humano y les podía entender en forma completa lo que ellos estaban pasando. El Hijo de Dios, su Salvador, está sentado en la posición exaltada, está sentado a la diestra del Padre. Él pondrá entonces a todos los enemigos, como dice la palabra, bajo sus pies. En cambio, a los seres angélicos se le ha asignado el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación, es decir, de los que sigan a Cristo, como dice el versículo 14. ¿Dónde acuden las personas en busca de ayuda espiritual? ¿Por qué piensa que hacen esto? Aquí tenemos una verdad práctica que dice,
Aceptar la autoridad y la gloria de Cristo transforma nuestra vida, ya que empezamos a vivir para Él y no para nosotros mismos. Las personas que nos rodean deben percibir el impacto de Jesús exaltado en nuestra vida. Pasamos entonces al punto número 2, que es Jesús, el autor de nuestra salvación. Y en la letra A, sufrió en nuestro lugar. Esto está en Hebreos, el capítulo 2, del versículo 5 al 9. Dios no puso el mundo venidero del cual estamos hablando bajo la autoridad de los ángeles. Como alguien testificó en cierto lugar, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que lo tengas en cuenta? Lo hiciste un poco menor que los ángeles, lo coronaste de gloria y de honra, y lo pusiste sobre las obras de tus manos. Amén. Todo lo sujetaste debajo de sus pies. Así que, si Dios puso todas las cosas debajo de sus pies, entonces no dejó nada que no esté sujeto a él. Sin embargo, todavía no vemos que todas las cosas estén sujetas. Lo que sí vemos es que Jesús, que fue hecho un poco menor que los ángeles, está coronado de gloria y de honra a causa de la muerte que sufrió. Dios, en su bondad, quiso que Jesús experimentara la muerte para el bien de todos. Y puse una pregunta ahí. ¿Por qué el escritor de Hebreos vuelve al tema de la exaltación de quien es Cristo? Y debemos tener presente que desde la niñez a las personas que eran judías se les instruía acerca de la ley y la memorización de la misma palabra y todo lo que ello conllevaba en lo que eran tradiciones. Una y otra vez se les decía, tenían que leer la ley, y ellos lo hacían incluso de día, de noche, a media tarde. Sin embargo, ya no podían tener la ley y el evangelio. Ellos tenían esto, la noticia o el evangelio, la buena noticia de Cristo, tenía que llevarlo a un momento de decisión. No podían seguir aferrados a lo que era la ley, y también paralelo a ello el evangelio como el centro de su pensamiento, como el centro de su práctica. Jesús debía tener el lugar de toda su devoción. Y también dice los versículos 6-7 de que el ser humano fue creado un poco menor que los ángeles. Cuando Jesús vino al mundo se vistió como un humano, asumió la humanidad, una categoría comparada con él pequeña, sencilla, humilde. Y aquí se cita el Salmo 4, del 4 al 6, se me cambiaron ahí los números. Y David se maravilla ante el esplendor de Dios, comparado, como digo, con la sencillez del ser humano. Jesús se unió a la humilde raza humana, se humanó, como se dice, y experimentó el dolor, el rechazo, el desprecio por nosotros. Sin embargo, a través de su muerte y resurrección abrió un camino para la gracia divina. Y esto sale allí en el versículo 9. Probó la muerte por todo ser humano y se levantó de la tumba, de tal manera de que nosotros pudiéramos ascender, al igual que él. Él abrió un camino, abrió una brecha para que nosotros llegáramos a resucitar, para que la humanidad pudiera ascender a una posición superior incluso a la de los ángeles. Cuando miramos esto a la luz de la humanidad caída y de la incredulidad, su codicia, su violencia, su odio, podemos notar la inferioridad de lo que vengo diciendo, la inferioridad de nuestra condición como seres humanos. Cuando Jesús se vistió de este ropaje de humano, de humanidad, se identificó con nosotros en vida, pero también se identificó con nosotros en la muerte,
una muerte que era considerada para los demás como maldición. Eso debemos siempre recordarnos. Algo que merecía el desprecio, por así decirlo, de el mismo pueblo. Sus tentaciones, las tentaciones de Cristo, su sufrimiento fueron reales. Sin embargo, pasó todo aquello para que nosotros tuviéramos esperanza en Él, la esperanza de su gracia. Y otra pregunta de aplicación. Dice, ¿qué nos dice sobre el amor de Cristo, el que estuviera dispuesto a sufrir por nosotros como hombre? El punto 2b. Destruyó el poder del pecado. Esto está en Hebreos 2, del versículo 10 al 18. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, ¿sí? Llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfecto por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual él no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo, anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te cantaré himnos. Y otra vez, yo en él confiaré. Y otra vez, he aquí, yo y los hijos que Dios me ha dado. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, él igualmente participó también de los mismos, para anular mediante la muerte en el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor de la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo, a fin de que llegara a ser misericordioso y fiel, sumo sacerdote en las cosas que Dios atañe, para hacer participación por los pecados del pueblo. Pues por cuanto él mismo fue tentado en el sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Qué significa el que Cristo haya roto o haya rompido el poder del pecado? Esto trae una esperanza, como vengo diciendo, hacia el futuro. El que Cristo haya vencido el poder del pecado, haya destruido el poder del pecado. El versículo 10 que leyó Elías lo identifica como el autor de la salvación. Este término entonces lo describe como un pionero que va abriendo el camino para que nosotros lo sigamos y nosotros entonces, como venimos diciendo, criaturas caídas, tengamos esa salvación, esa redención. Jesús vino como uno de nosotros a hacerse humano. Es lo que dice el versículo del 11 al 13. Vino al mundo como uno más de nosotros. En cuanto a nosotros, por haber creído en Él, podemos tener la seguridad de que somos miembros de la familia de Dios. Jesús es el Hijo de Dios que está exaltado y que está a la diestra del Padre en las alturas. Entonces, eso nos trae seguridad como miembros de la familia de Dios. Jesús está exaltado, no ve vergüenza alguna en llamarnos hermanos, hermanas. Y el versículo 13 cita a Isaías 8, 17 y 18 para describir la manera en que Jesús lleva a los creyentes a esta intimidad con Dios. Jesús rescató y restauró a toda la humanidad. Al hacerse hombre, vivir, morir y resucitar de nuevo, cumplió dos cosas. Y esto se ve en el versículo 14 al versículo 16. La primera, destruyó el poder de la muerte y del diablo. Y segundo, nos liberta de la esclavitud y del temor a la muerte. Un temor que es común en la mayoría de las personas. Jesús nos dio una esperanza que va más allá de la tumba, más allá de la tumba, quitándole el poder entonces a la muerte. Pero también Jesús es nuestro fiel sumo sacerdote.
Y eso es lo que sale en los versículos 17 y versículo 18. De hecho, él fue sacerdote y fue el mismo sacrificio a la vez. Él se ofreció a sí mismo al Padre para expiar nuestros pecados. En el punto número 3, Jesús, apóstol y sumo sacerdote. La letra A tenemos exaltado sobre la casa de Dios. Y esto está en Hebreos 3, del versículo 1 al 6. Por tanto, hermanos santos participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y gloriarnos en la esperanza. El autor hace entonces la comparación de Jesús y Moisés. Y es necesario retroceder y darnos cuenta de quién era Moisés en el judaísmo. Si ustedes se acuerdan, a Moisés era una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Se le consideraba como un hombre que había tenido una intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque también a él se le había entregado la ley, la había recibido. Y él tenía una responsabilidad sobre la casa de Dios, dice el autor. A esto se refiere una responsabilidad sobre el pueblo de Israel. Se refiere a la función que tenía y al ministerio que tenía como guía del pueblo. Pero Jesús, dice el autor, es Señor de esa casa. Como creador divino, él mismo es quien la edifica. Jesús no es simplemente un siervo, sino que es el hijo de la casa. ¿Qué significa que Jesús sea apóstol y sumo sacerdote? Jesús es apóstol en el sentido de que fue enviado por el Padre, y es sumo sacerdote en el sentido de que representa a sus hijos, representa a la humanidad ante el Padre, como mediador para nuestro perdón, como mediador para nuestra redención. Y el resultado final de esta verdad es que podemos tener entonces una confianza inquebrantable, como dice ahí, en Cristo. Y esto también es lo que dice el versículo 6. Podemos aferrarnos con firmeza a Él, a la esperanza que Él nos ha dado, cualquiera que sean las tormentas, cualquiera que sean las dificultades, las persecuciones o las tentaciones que tengamos. Podemos aferrarnos a Él como nuestro sumo sacerdote. Y otra pregunta de aplicación, ¿de qué manera nos ayuda el fiel ejemplo de Cristo como sumo sacerdote y apóstol a mantenernos fieles en medio de la tribulación? En el punto número 3, la letra B, dice manténganse firme en Cristo. Y esto está en Hebreos 3, el versículo 14 y 15. Si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Recuerden lo que dice: cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. El autor resalta repetidamente, incluso en estos capítulos que hemos leído, la superioridad de Cristo sobre todo lo demás. Esto, como venimos hablando, es una gran fuente de consuelo frente a las personas que se encontraban padeciendo persecución, esta dura persecución de los hermanos hebreos. Y ahora Hebreo 3, 14, 15 nos habla de la resistencia que debemos tener en forma universal, por así decirlo, la resistencia espiritual. Cualquiera que sea la dificultad actual de la vida. El cristianismo
más que una confesión de fe, debe ser una experiencia de toda la vida. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Siempre la alabanza siempre su alabanza estará en mi boca, en todo tiempo. Nuestra adoración debe ser al Señor en todo tiempo. En Hebreos 3:14, el escritor insiste en que sus lectores deben hacerlo hasta el fin, en su convicción de seguir a Cristo. Y también hay una cita en el versículo 15 del Salmo 95, 7 y 8, para advertir sobre los peligros de la incredulidad. El hecho de apartarnos en algún momento de los que son los caminos del Señor puede tener consecuencias catastróficas y negativas e incluso eternas para nuestras vidas. Y tenemos otra verdad práctica que dice, aunque tal vez nunca tengamos que padecer la clase de persecución que sufrieron los destinatarios originales de la carta y que llegó a amenazar la vida de ellos, las advertencias que hace el escritor siguen siendo igual de ciertas. La incredulidad puede tomar la forma de apatía, egoísmo u orgullo. Al igual que estos primeros judíos cristianos, nosotros también debemos exaltar a Jesús como Salvador, Señor, Creador soberano y gran sumo sacerdote. Amén. Y otra pregunta de aplicación para ir finalizando. ¿Qué significa para usted perseverar en la fe? Aquí tenemos el llamado al discipulado, ¿no es cierto? Que dice, por lo general, la sociedad afirma que necesitamos aprender a confiar en nosotros mismos, a buscar en nuestro interior las respuestas y nuestra razón de ser. Sin embargo, las Escrituras nos enseñan lo opuesto. Nunca Dios quiso que dirigiéramos nuestra propia vida. Es necesario que pongamos nuestra confianza en Jesús. Amén. Dedique un momento a analizar el papel que cumple Jesús en su vida. Pregúntese si Él es su Señor, además de ser su Salvador. Ore para que Dios lo ayude a vivir de tal manera que refleje la seguridad que usted tiene en Él como autor de su vida, al mismo tiempo que somete su voluntad, sus deseos y sus valores a Él. Amén. Vamos llegando al final entonces de este estudio y dejamos entonces las lecturas bíblicas diarias para la próxima lección, la cual va a estar en los capítulos siguientes de Hebreo y se llama Avancemos hacia la madurez.